El día 30 de septiembre de este año será publicado un video con toda la información sobre la tercera parte de la serie de videos, el personaje de ficción más perturbador jamás creado. Por favor, no te lo pierdas. Y si tú aún no has visto la primera parte, podrás encontrar un enlace en la descripción. Cuando te dedicas a publicar contenido para YouTube, tienes el privilegio de conectar con algunas personas con intereses parecidos a los tuyos. Hay algunas personas que desde siempre han estado pendientes a los videos que subo, por lo cual estoy muy agradecido. Una de esas personas hace poco se tomó el tiempo y la molestia de enviarme un correo electrónico. Cuando lo recibí, miré la previsualización a través de mi celular. El asunto que había puesto me hizo decidir abrir el mail en mi computadora para leerlo con mayor atención. Pude notar que fue un acierto hacerlo desde una PC, pues se trataba de un texto muy extenso que me hubiera causado problemas leer desde la pantalla de mi celular. Esa persona que me pidió lo mantuviera anónimo me contó sobre un extraño suceso del que fue víctima hace pocos días al jugar Pokémon Go. Puedo decirte, en verdad, pocas cosas de las que me envían han capturado tan intensamente mi atención. Después de obtener su permiso, he decidido tomar lo que me escribió como material para este video. Y aunque lo que estoy a punto de contarte me pareció fascinante, de ninguna forma puedo asegurar que lo que esta persona me contó es verdad. Pero aún así, el nivel de detalles que tuvo en su redacción me hace pensar que hay muchos factores que son verdaderos en su historia. Lo que debes de tener presente antes de escuchar mi narración es que es algo a lo que cualquier persona que juegue esta novedosa aplicación podría estar expuesto. Voy a seguir las indicaciones de esta persona y no voy a decir exactamente en qué ciudad ocurrió, pero lo que sí puedo decirte es que pasó en el país de México, más específicamente en el estado de Jalisco. Bien, ¿por qué me parece una historia tan fascinante lo que me han compartido? Porque se trata de una persona mayor, alguien que no tendría la necesidad de inventar historias, pues ni siquiera quiere el reconocimiento por lo que estoy a punto de contarte. Pude constatar que se trata de una persona de 36 años de edad, pues al intercambiar correos decidimos seguirnos en Facebook, y al ver sus fotos, pude ver que es alguien normal, con familia, tiene 2 hijos pequeños, pero sobre todo, es alguien que guarda una profunda preocupación por lo que hace poco acaba de vivir. Me contó en su correo que por las responsabilidades de su vida cotidiana puede tener unas horas libres únicamente por las noches. A partir de las 9 p.m. es tiempo que dedica a hacer cosas de las que gusta, como jugar videojuegos. Como muchas personas, se vio envuelto en el enorme éxito que tiene la aplicación Pokémon Go. Dice que desde los primeros días que estuvo disponible en internet, la bajó a su celular. Él se reúne con un grupo de amigos para tomar unas cervezas y buscar algunos Pokémon por las cercanías de su hogar. Aquí en México hay un tipo de viviendas que están ubicadas en algo llamado zonas residenciales. Son colonias que están resguardadas por seguridad específica para esa zona. Él dice vivir en una de estas zonas, donde gracias a la seguridad que tienen y a que la entrada a esa colonia está restringida para los habitantes o las personas que vayan con invitación, él puede caminar por las calles de su colonia a altas horas de la noche, sin tener que preocuparse por la inseguridad que se vive en muchas zonas de México. El día sábado 27 de agosto fue cuando todo ocurrió. Llegó hasta su hogar, estacionó su carro en la cochera de su casa mientras un grupo de amigos llegaban en sus propios autos tras de él. Habían estado bebiendo en uno de los bares de la cercanía. Pasaban ya de las 2 de la mañana y todo parecía ser un día normal. Decidieron seguir la fiesta en su casa. Pusieron algo de música en uno de los carros, con un volumen bajo para tranquilidad de los vecinos, y como era casi rutinario, estaban ese grupo de amigos bebiendo cerveza en la cochera, hablando sobre temas que eran de su interés. Se ponían al día sobre sus trabajos, sus familias, entre otras cosas. De repente, uno de ellos dijo, mientras veía directamente a su celular, con los ojos entrecerrados por los efectos del alcohol: hay un Pokémon cerca. Tendrás que disculparme, no acostumbro jugar con esa aplicación. No entiendo bien en qué consiste, pero algo que me dijo en su correo es que se trataba de un Pokémon que no es común que aparezca. Por eso todos los amigos reunidos que gustaban de los videojuegos y temas relacionados con la tecnología
se vieron motivados por el descubrimiento que hizo su amigo. Bromearon por algunos minutos, haciendo la insinuación de que deberían ir a capturarlo. Algunos de ellos se notaron titubeantes, no sabían qué tan conveniente era recorrer las calles de esa colonia con el alcohol que tenían encima, así que a final de cuentas la mayoría decidieron que necesitaban descansar y partieron a sus hogares. Habían quedado solo 3 de ellos. Estas 3 personas fueron en busca del Pokémon. De verdad, creo que ha sido una de las decisiones que más desearían no haber tomado. Para evitar confusión, debemos darle un nombre ficticio a cada uno. Vamos a llamar Raúl a la persona que me envió el correo. La segunda persona será David y José el tercero. Raúl, quien era el propietario de la casa donde se encontraban, pudo notar que en el mapa de la aplicación se indicaba que el Pokémon estaba en una zona dentro de su colonia, donde habían unas casas aún en construcción, sin ningún servicio de iluminación, tal vez por los efectos del alcohol o para evitar las burlas de sus amigos. Ninguno de ellos admitió lo peligroso que podría ser entrar en esa zona. En la medida en la que se acercaban a ese lugar, podían notar cómo la iluminación se iba haciendo cada vez más tenue. Las entradas de las calles hacia las casas en construcción estaban cubiertas por una especie de malla verde que impedía el paso a las personas, aunque fácilmente Raúl y los demás pudieron pasar por debajo levantando un poco la malla. Nadie se atrevía a expresar su preocupación por el lugar oscuro y tétrico al que estaban entrando. Les daba un poco de tranquilidad saber que en cualquier momento uno de los guardias de seguridad de la colonia vendrían a llamar su atención, pues era obvio que estaba prohibido entrar en esas calles. Raúl sabía que toda la colonia estaba cubierta por cámaras. No deben tardar en venir, pensó. Al caminar por algunos metros en la oscuridad e iluminados únicamente por las lámparas de sus teléfonos, notaron que estaban muy cerca de llegar a su destino. Todo parecía fluir con naturalidad. Llegarían hasta el punto que les marcaba el mapa, capturarían al Pokémon y podrían regresar rápidamente a su cochera. Pero al girar en una de las esquinas de esas calles desiertas y semiconstruidas, vieron algo que los hizo detener sus pasos y casi los hace salir corriendo de regreso. Había una persona parada justo frente a ellos, dándoles la espalda. Vestía ropa negra y una bolsa de plástico en su mano derecha. Los 3 amigos se quedaron mudos ante esa persona inmóvil. Era más que obvio que él ya había notado su presencia, pues las luces de sus celulares los delataban muy vistosamente entre toda la oscuridad del lugar. Raúl recordó en ese momento que hacía ya algunos meses, todos los vecinos habían sido informados de un problema que ocurría en esa zona en construcción. Algunos indigentes estaban entrando desde el límite de la colonia que daba a esa zona, donde por la falta de electricidad no podía haber ni cámaras ni luz. Los guardias hacían recorridos con sus linternas, pero eso no bastó para evitar que algunos de los indigentes se refugiaran dentro de las casas vacías. Por las mañanas podían encontrar los restos de basura que estas personas dejaban. Lo que más preocupaba a Raúl es que entre esas cosas había jeringas y otros artefactos como pipas y cucharas que seguramente utilizaban para consumir drogas. Esos sucesos llenaron con un ambiente de inseguridad esa colonia, famosa por ser muy tranquila. Con justificado temor, decidieron desde los 6 pasos de distancia que los separaban decir: «Hola, ¿está todo bien?». Esa persona giró rápidamente. Se notaba muy sorprendido. Era como si aún, a pesar de la luz de sus celulares, no hubiera notado que ellos 3 estaban detrás de él. «¿Quiénes son ustedes?», dijo con un tono de desesperación en su voz. Raúl respondió: «Yo vivo en esta colonia. ¿Puede por favor decirnos quién es usted?». Y antes de que Raúl terminara su pregunta, esa persona lo interrumpió diciendo: «Esa criatura por fin ha aparecido en este lugar». José y David, al escuchar esas palabras, dieron un profundo suspiro de alivio, pues era claro que se trataba de otra persona capturando Pokémons. Pero Raúl me cuenta en su correo, sospechaba que algo estaba muy mal con esa persona. Rápidamente lo examinó con la vista de pies a cabeza. Trataba de averiguar si se trataba de uno de los indigentes. Le causaba preocupación la mirada eufórica y la agitada respiración que sostenía esa persona. «¿Usted es de aquí cerca?», le pregunta Raúl tratando de acercarse un poco más, pero cuidando que sus pasos no fueran amenazadores para él, pues no sabía cómo podría reaccionar. Esa persona dijo: «Por fin,
ha aparecido. Lo que les pareció extraño fue que a pesar de que su mirada apuntaba al suelo, no tenía un teléfono en sus manos. Entre la oscuridad no se podía ver esa luz azul característica de los teléfonos inteligentes. Raúl hizo una seña a sus dos amigos, haciéndolos ver que tenían que salir rápido de ese lugar. Con paso apresurado, se dirigían a la calle por donde habían entrado a esa sección de la colonia, pero la oscuridad les impedía moverse muy rápido. Habían materiales tirados por el suelo, trozos de madera y de piedras que podrían hacerlos caer. Mientras avanzaba, Raúl llenaba su cabeza con suposiciones. Pensaba que era muy posible que esa persona sufría de una alucinación producida por alguna droga que tomó. Por eso sus comentarios sin sentido. Cada pocos segundos volteaban a sus espaldas para comprobar que esa persona no lo seguía. El correo electrónico que recibí narra que de alguna manera Raúl sentía que alguien los observaba desde las sombras. Tal vez sea un juego que nuestras propias mentes provoca, escribió en su relato. Sus pasos eran tan rápidos como podían. Por desgracia, no fueron lo suficientemente veloces para llegar hasta la parte iluminada por donde entraron. Esa persona, la misma que encontraron unas calles atrás, salió de las sombras y se posicionó justo frente a ellos. Su ropa negra provocó que no fuera visible hasta que los tres amigos estuvieran ya muy cerca de él, y sin ninguna razón, de repente les gritó: «Ustedes se llevaron la criatura, devuélvanmela». Su tono se quebraba entre cada letra por la potencia con la que estaba gritando. Raúl, José y David miraron a su alrededor, pues era inminente que tendrían que defenderse de esa persona. Buscaban algo, ya fuera piedras o palos, con los que pudieran protegerse. Esperaron en su posición y vieron cómo esa persona sacó un arma de su cintura. En ese momento comprobaron que se encontraban en verdadero peligro. Los tres empezaron a levantar sus manos frente a él, con las palmas apuntando hacia el agresor, y le gritaban: «Tranquilo, te vamos a dar todo lo que tenemos. Tranquilo». Aunque no los apuntaba con el arma, Raúl cuenta cómo su cuerpo empezaba a temblar sin control. Lo peor de todo era la poca visibilidad que tenían, pues habían dejado caer sus celulares a los pies de esa persona, suponiendo que se trataba de un asalto. Lo único que brindaba un poco de luz eran las lámparas de las calles que aún permanecían algo distantes. Seguían gritando: «Tranquilo, llévate nuestras carteras y dinero. Tranquilo». Ese hombre empezó a avanzar, con la pistola en su mano izquierda, pero aún no apuntaba hacia ellos. Con cada paso que daba, los nervios de los tres se acercaban cada vez más al colapso. Ya ni siquiera eran capaces de sentir el efecto del alcohol que sentían hace unos momentos, y sin ningún motivo ese hombre lentamente empezó a subir el arma y apuntó directamente a José. Raúl y David gritaron con más fuerza: «Detente, no es necesario que hagas eso, no ensucies tus manos, ya te dimos todo lo que tenemos, llévatelo, pero por favor baja el arma». David cayó sobre sus rodillas, cubrió sus oídos con las manos y empezó a gritar descontroladamente. Raúl dice que nunca había tenido que enfrentarse a una situación así. No sabía qué hacer, estaba completamente aterrorizado. Con una declaración de completa vergüenza me compartió cómo por unos segundos pensó en salir huyendo y dejar atrás a sus amigos. Pero antes de tomar una decisión que posiblemente iba a lamentar, vio cómo se iluminaba todo a su alrededor. Una potente fuente de luz los había alcanzado. Eran dos de los guardias que hacían sus recorridos con sus lámparas especializadas para iluminar un gran terreno. La persona con el arma, al verse rodeado y ante los gritos de los guardias, salió corriendo lo más rápido que pudo del lugar. Por suerte, no había lastimado a nadie. Después de tratar de controlarse y que los guardias llamaran a la policía para informar lo que había pasado, volvieron a la casa de Raúl, y después de hablar por unos minutos con los policías que llegaron al lugar, tanto David como José partieron a sus casas. Raúl esa noche no pudo dormir. Permaneció sentado en su sala. De vez en cuando asomaba la vista por su ventana. Nunca volvería a sentirse seguro en esa colonia. Lo más sorprendente de su relato es la forma en que lo termina, pues si bien con algo de fortaleza podría hacerse a la idea de que aún puede seguir viviendo con tranquilidad en esa casa, pues es cierto que si los tres amigos no hubieran ido en busca del Pokémon, jamás hubiera ocurrido eso. Además, tenía la tranquilidad de que esa persona no sabía cuál era su casa.
lo que lo hizo tomar en definitiva la decisión de mudarse. Como me cuenta en su correo es lo que vio tirado en su puerta la mañana siguiente. Se trataba de su celular, ese que arrojó a los pies de quien él pensaba era un ladrón y que se había perdido entre la oscuridad. Al revisarlo pudo notar que tenía abierta la aplicación de Pokémon Go y el Pokémon que inicialmente habían ido a buscar estaba capturado.